Cada uno con su tema, el podcast de entrevistas con Rubén Alayón. ¡Abreu, el loco! ¡Gol! 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 ¡Es el elegido! ¡El elegido! ¡Una bestia! ¡La picó y Uruguay está entre los cuatro mejores! Asomando por el túnel, dominando la emoción, a la calle, a la celeste, a las páginas de gloria. Estamos en contacto con Alejandro Figueredo, una figura de la televisión del Uruguay que me emociona y me hacía mucha ilusión hablar contigo, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo está Miami a esta hora? Bueno, un fuerte abrazo, Rubén, un placer encontrarme contigo a la distancia. La verdad que Miami está camino al verano. Acá pasamos hace pocas horas lo que es un fin de semana largo porque justo el Memorial Day cayó en lunes. Y para muchos es como el arranque de la temporada de verano. Por supuesto que el clima siempre con dominio del calor, pero estamos en una racha de días muy lindos. Hace varios días que no llueve, así que bueno, adaptándose también al calor. Yo pensé que esto no iba a pasar nunca, pero a veces hay 20 y algo de grados, 26 grados y uno siente un poquito de fresco. Digo, qué raro, ¿no? Y es la adaptación del cuerpo a las condiciones nuevas del clima, porque acá durante la mañana, durante el mediodía, muchas veces pasamos los 30 grados fácil, entonces la sensación térmica va cambiando, obviamente. Claro. ¿Te habías planteado alguna vez en tu vida dejar el Uruguay? Bueno, no hace mucho tiempo. Después sí, fue un proceso que fue madurándose a nivel de la familia a lo largo de, yo te diría que cuestión de 2-3 años, ¿no? Yo me vine en septiembre del 2017, el resto de la familia, mi señora y mis 2 hijas vinieron en enero del 2018 porque la idea era que terminaran las clases en el año lectivo de nuestro país. Y te diría que a partir del año 2014, por ahí, fue como que empezamos a manejar la posibilidad, o sea que antes no, pero durante esos últimos años sí, no solo nos lo planteamos, sino que empezamos a concretar un poquito la posibilidad de que se diera hasta que finalmente se concretó. Claro. Te has ido a Gol TV, ¿verdad? ¿Cuándo surgió esta propuesta? Bueno, en realidad en esa época, en el 2013, yo empecé un poquito a sondear cómo estaba el mercado laboral acá en los Estados Unidos. O sea que fue inquietud tuya. ¿Cómo? Fue inquietud tuya, ¿no? Sí, en realidad un poco en forma simultánea de los dos con María, con mi mujer. Empezamos a explorar posibilidades. Ella se dedica al diseño de interiores y sabíamos que también tenía la posibilidad acá de desarrollarse con su actividad. Entonces fue un poquito un trabajo de equipo, íbamos viendo qué posibilidades podíamos tener cada uno. Y bueno, hasta que se abrió la puerta, nos animamos y empezamos a gestionar toda la parte legal, porque el tema de los papeles no es fácil, no es decir me voy a vivir a los Estados Unidos y ya está. Tuvimos que recorrer cierto camino para poder acceder a la habilitación para trabajar, bueno, hasta que eso se dio y bueno, la verdad que el tiempo de trabajo de tantos años en una misma actividad, el hecho de haber conocido tanta gente a lo largo de muchos años, me permitió abrir puertas rápidamente. Y sinceramente yo venía con la intención o la idea de trabajar exclusivamente para Gol TV y a los pocos días de estar acá yo ya tenía la posibilidad de hacer otras cosas, entonces se fue dando eso de manera más rápida de lo que yo imaginaba. Claro. Fue difícil dejar Canal 12, supongo. Qué difícil. Antes que hable vos, Fuka. Antes que hable vos, porque después no voy a poder hablar. Están mis amigos acá, la barra de amigos que vino a sorprenderme. Están los compañeros del canal. La verdad que me llevo más de lo que merezco seguramente. Pero quiero en la despedida hablarles a ustedes, a los televidentes. Les agradezco de corazón por el aguante, por el cariño, por la crítica, por el soporte. Porque uno labura por su familia, pero cuando hace comunicación, labura por los otros. Me encantó que me abran las puertas de su casa. Y ojalá que me las sigan abriendo. Los quiero mucho.
Sí, por supuesto. Si bien nosotros teníamos un poquito el objetivo bien claro, fue un proceso que no fue fácil tomar la decisión por un montón de cosas, ¿no? Por la parte afectiva, por la parte familiar, por la parte de los amigos, pero también por la parte del trabajo de cada uno. En mi caso implicaba renunciar a una empresa. Si bien yo no me desvinculé del todo del canal, porque de hecho trabajé para el canal durante la Copa del Mundo y sigo vinculado haciendo distintos tipos de coberturas, era dejar un poco la actividad normal de más de 20 años de trayectoria. Entonces no fue fácil tomar la decisión, pero bueno, una vez que lo maduramos, le dimos para adelante y bueno, la verdad que el hecho de que uno tiene una tarea de exposición pública también te pone un poquito en el foco de opinión de todo el mundo, ¿no? La gente cree saber todo de uno y opina o dice no, y cómo vas a hacer esto y qué locura, o otros que te dan para adelante también sin conocer muy bien los entretelones de las cosas, pero es normal porque forma parte del trabajo de uno. Claro. Pero sí, la despedida fue emocionalmente bastante marcante, ¿no? ¿En un determinado momento no sentiste miedo de que se olvidaran de ti, de tu trabajo, de que la marca Alejandro Figueredo en el Uruguay se fuera diluyendo en el tiempo? Y bueno, lo que pasa que, yo creo que es una tarea que tenemos todos, sobre todo los que trabajábamos en algo público, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo también por dejar de lado el ego, ¿no? Me parece que pasa por ahí un poquito. Si uno piensa solo en uno, sí, vas a estar pendiente de eso y vas a estar pendiente de si se acuerdan de vos, si no. Es decir, me parece que uno no tiene que trancarse en eso. Uno toma la decisión y sabe que una de las consecuencias puede ser esa, pero también hay otras consecuencias. Es decir, todo está de alguna manera dentro de las posibilidades, pero me parece que el peor camino que uno puede tomar en este tipo de decisiones es ponerse en el centro de la cuestión, porque ahí el balance seguramente puede ser negativo. Es decir, si yo me pongo en solo los aspectos profesionales desde el punto de vista del reconocimiento, yo sabía que venir a Estados Unidos era venir a jugar en otra cancha, digamos, donde no hay un reconocimiento previo, donde incluso la tarea que yo hago no es una tarea que te permita tener un reconocimiento público. Es decir, claro, yo en la televisión de los Estados Unidos no soy nadie, lo tengo claro, lo tenía claro desde antes de venir, pero es decir, mi objetivo o el objetivo de toda esta decisión tenía que ver con algo mucho más integral, mucho más global, que formaba parte del avance familiar, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta no solo el trabajo de María, sino también el futuro de mis hijas. Yo sabía que mis hijas acá iban a tener otras posibilidades desde el punto de vista de los estudios, desde el punto de vista de su futuro trabajos. Entonces, me parece que era una apuesta bien global y donde, por supuesto, hay cosas que se consiguen rápidamente, otras que no, otras que quizás no se consigan nunca. Es decir, el balance uno lo puede hacer día a día y seguramente el resultado va a ser diferente, porque como yo digo, creo que siempre estás en una constante adaptación. Seguramente a vos te pasó algo parecido porque hace muchos años que estás fuera de país. Sí. Yo creo que nunca te terminas de adaptar. Yo creo que cuando crees que hay algo que está acomodado, se te desacomoda otra cosa. Es decir, yo busqué la figura de la mesa de 6 patas, ¿no? Que uno cree que está súper firme, cada tanto se te rompe una patita y bueno, tenés que acomodarla. Pasa un poco por ahí la experiencia de la migración, por lo menos en nuestro caso hasta ahora, ¿no? Pero creo que es un corto tiempo todavía como para decir, bueno, esta es nuestra experiencia, ¿no? Claro. Utilizando la palabra experiencia, te hago una pregunta. ¿Tú crees que si fueras argentino podría ser más fácil para ti en los Estados Unidos? No lo tengo claro. Yo creo que ahí tenemos algunas desventajas ya en forma conjunta los dos, ¿no? Me parece. Es decir, aquí hay una tendencia a priorizar más quizás lo centroamericano, lo mexicano, sobre todo el mexicano. Es decir, hay una cuestión, el uruguayo y el argentino, el rioplatense, tienen como un valor en sí mismo, un valor agregado muy importante, ¿sí? Que puede ser muy útil, pero que no siempre entra a la cancha, por decirlo de alguna manera. Algunos lo tienen en cuenta, otros no. O sea, la condición de rioplatense hoy día en los medios de comunicación en los Estados Unidos puede jugarte a favor o puede jugarte en contra.
Claro. Depende de cómo caigas, de dónde caigas, y depende también de muchos factores, ¿no? Es muy difícil decir, bueno, por esta situación uno va a salir adelante o por esta situación no va a salir adelante. Claro. Creo que es multifactorial, por supuesto, el hecho de poder hacer carrera en los medios aquí en Estados Unidos. ¿Te has planteado lograr un acento neutro? No, ¿sabes que no? No, por dos razones. A ver, por un lado, al principio parecía como una suerte de fantasma que sin eso no podías trabajar. Uh-huh. Después me di cuenta que no, que en realidad uno tiene que ser lo que es. Es decir, si vos dejás de ser vos, difícilmente te puede ir bien. Entonces uno puede adaptarse a ciertas cosas, pero eso no se consigue de un día para el otro, realmente. Claro. Y en materia de deportes, el deporte tiene un lenguaje más universal, quizás. Entonces, sinceramente, yo no he sentido la necesidad. Nunca me lo demandaron. Nadie. Ninguno de los medios donde he trabajado, y he trabajado para varias cadenas, para varias señales, y nunca tuve la exigencia, por lo menos por ahora, ¿no? de tener que cambiar un poco el tono. Quizás sí buscar sinónimos cuando uno dice alguna palabra que podés generar cierto ruido en el receptor, bueno, buscarle un sinónimo para que esa persona entienda de lo que uno está hablando, ¿no? Claro. Pero después no. Por el momento, sinceramente, sigo manejándome de la misma manera que lo hacían en nuestro país. Claro. Yo quiero agarrar esta conversación para mí y hoy mencionabas que trabajaste para Tele12 en el Mundial, ¿verdad? Que eso te vimos todos y te escuchamos todos. Sabes que puntualmente del Mundial de Rusia, hay una cosa que yo tengo en la mente y la quiero compartir contigo. Yo tengo muchos contactos con rusos y creo que los rusos son muy listos. Yo tengo la sensación de que al técnico de la selección rusa no le molestó la idea de perder con Uruguay para enfrentarse a España, que estaba más débil que Portugal. ¿Tú crees que puede haber sido así? La verdad que no lo sé. Lo que sí está claro es que Uruguay fue muy superior a Rusia en ese partido, ¿no? Uh-huh. Me parece que no hubo... Y sinceramente, a su vez, si bien es cierto que en ese Mundial y como estaban las cosas, quizás Portugal llegó mejor en la instancia de octavos de final que España en sí mismo, y que Rusia le hizo frente a España, de hecho lo eliminó por penales. Uh-huh. Yo creo que la marca España a nivel de fútbol colectivo era como un cuco, ¿no? Yo no creo realmente que se lo hayan planteado. Pero hoy día en el fútbol moderno puede pasar cualquier cosa. Claro. Yo tengo bien claro que aquel partido Uruguay lo ganó de principio a fin con absoluta autoridad y que los rusos estaban satisfechos con avanzar. Eso sí, ¿le da lo mismo ser primero o ser segundo? También, claro. Pero no creo que haya sido una actitud de especulación por el rival que se venía más adelante. Claro. En Europa, te lo comentaba antes de comenzar la entrevista, también pasa que cuando se habla de Uruguay es que siempre está en el último escalón de la pirámide, ¿sabes? Siempre, cuando iba a jugar Uruguay-Portugal, aquí la televisión solo mostraba el entrenamiento de Portugal. En los programas deportivos, por lo general están todos flechados. Ya se sabe, por ejemplo, quién es del Madrid, quién es del Barcelona. Estas cosas en Uruguay, ¿eso se suponía? Porque nunca estaba todo señalado. Celsa es de este equipo, Figueiredo es de este equipo. No, lo que pasa es que en Uruguay el periodista deportivo se cuida mucho más, ¿no? En ese sentido. Es decir, acá hay dos teorías. Mucha gente cree que está bien no decir, y hay otros que dicen que está bárbaro decir. Hay algunos colegas que han optado por confesar de qué equipo son hinchas. Hay algo que es cierto, ¿no? Cualquier amante del fútbol se hace amante siendo hincha. Es muy difícil que vos encuentres alguien que creció admirando el fútbol y que le dé lo mismo a cualquier equipo. Eso no existe. Claro. O sea, sería ser demagogo, ¿no? Que todos tuvimos o tenemos o tuvimos un equipo por el cual fuimos o somos hinchas, ¿no? Eso está claro. Uh-huh. Después también es cierto que yo no te llevo eso de que el 90% de los periodistas deportivos son hinchas de cuadros menores. No lo creo, porque sería una falta de relación proporcional con la población. Si el 90% de la población es hincha de los equipos grandes, bueno, deberíamos entender que el 90%
90% de los hinchas, de los periodistas deportivos también hayan sido hinchas de equipos grandes, ¿no? Eso por un lado. Pero volviendo al eje de la cuestión, yo creo que es más sano no decir, porque sobre todo hoy en día con todo el tema como está, con las redes sociales, es decir, a mí me parece que tiene más para perder hoy día el periodista que dice de qué equipo es que el que no. Entiendo que hay otros países donde sí está todo mucho más identificado hasta por los medios. En España, lo del Madrid y el Barcelona está mucho más pautado hasta por una cuestión regional. Ya dependiendo de qué medio trabajás, ya sabés que hay una tendencia a favor de uno u otro equipo, ¿no? Claro. Pero yo creo que en realidad el periodista deportivo en Uruguay logra el cometido de ser objetivo. Lo que no quiere decir que no esconda una preferencia por algún equipo, ¿no? Que normalmente es cuestión del pasado. Sí. Esa pasión va quedando de lado porque vos apostás por tu carrera, es decir, depositas más energía y más fervor en que salga bien tu trabajo que en que le vaya bien a tu equipo. Claro. Esa es un poquito la reflexión que yo tengo en lo personal con un tema que yo entiendo que a la gente le despierta mucha expectativa, mucho morbo, pero que tiene que entender también que es respetable la opinión de aquellos que prefieren, y yo me meto dentro de ese equipo, a preservar un poquito el hecho de cuál es el equipo de cada uno. Claro, y lo que te mencioné al principio, la importancia que le dan a Uruguay aquí en Europa. ¿Eso es rivalidad entre Europa y América? Yo creo que es cuestión de mercado, ¿no? ¿Sí? Eso es mercado puro. A mí me pasa acá en los Estados Unidos. Por ejemplo, se está disputando ahora el Campeonato Mundial Sub-20. Sí. Los derechos son de la cadena Telemundo. Telemundo tiene una señal de aire, después tiene otro canal de cable y después tienen las plataformas digitales. Ellos, por una cuestión de compromiso con la FIFA, están obligados a dar todos los partidos del campeonato, pero todos van a las plataformas digitales, ¿no? Uh-huh. Y después eligen cuáles son los partidos que van al aire o a la señal de cable. Y es raro que Uruguay entre en ese baile. Es decir, claro, si no te toca un rival que sea de directo interés para el mercado, vas a ver que siempre queda postergado. Y pasa por ahí. Somos un país muy chico, donde si bien futbolísticamente hemos logrado muchas cosas y donde de hecho hay jugadores que son muy referentes, porque Suárez, por ejemplo, y Cavani son jugadores de primerísimo nivel, lo mismo que Godín, lo mismo que Muslera. Es decir, tenemos jugadores que están en la elite mundial, y con todo eso nos cuesta todavía meter la marca Uruguay en el primer nivel de la consideración, pero es simplemente por una cuestión de mercado. Estamos hablando de 3 millones de personas contra decenas de millones o cientos de millones en otros casos. Claro. A lo mejor yo sé poco de fútbol, pero a mí me da la sensación de que Suárez siempre la metió adentro al igual que Cristiano. No sé, yo no los veo muy diferentes, ¿eh? Y no creo, ¿en qué sentido decís? En su efectividad. Son killers del gol. Sí, bueno, pero por algo Suárez está donde está. Está jugando en el Barcelona, ¿no? Uh-huh. Está jugando en un equipo de primer orden durante mucho tiempo. Antes lo hizo en el Liverpool. Es decir, ha logrado una carrera fenomenal. Quizás no tiene el marketing que tengan otros jugadores, pero desde el punto de vista del rendimiento y de su carrera es intachable. Máximo goleador en la historia de la selección, jugador que ha peleado por la condición de goleador prácticamente en todos los campeonatos que jugó. Pero yo creo que no hay que ir a la pulseada esa, ¿no? De ser mejor que o tener más reconocimiento que. Es decir, cada uno tiene que. El fútbol es muy generoso en ese sentido, hay espacio para muchos. Todavía siguen discutiendo, por ejemplo, quién fue mejor, si Maradona o Pelé, ¿no? Si dará para cosas del fútbol, ¿no? Cuando los dos están retirados, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido no hay que detenerse tanto en buscar podios sagrados, sino disfrutarlos, verlos y bueno, en nuestro caso que somos contemporáneos a ellos, bueno, claro, decir estar agradecidos a poder ver en forma simultánea en la misma cancha, en el mismo partido o quizás en el mismo campeonato, claro, o no, pero sí el mismo fin de semana, jugadores de la talla de Cristiano, de Messi, claro, de Luis, de Cavani, pero es muy difícil. Neymar, de Mbappé. Claro, es muy difícil. Con la competitividad que hay, es que mirar quién es el mejor, es que esto es pan nuestro de cada día también. Claro. Por supuesto, pero esto es producto también de lo que generan los medios y de que siempre hay que generar espacios y claro, los premios y las organizaciones, es decir, todo va de la mano de lo comercial, ¿no? Claro.
lo mismo que la cantidad de camisetas que se generan por temporada. Los equipos hoy no te juegan con una sola camiseta, te juegan con una, dos y hasta tres camisetas y la renuevan todos los años, y los zapatos de fútbol, es decir, toda una máquina de vender. Entonces todo se asocia siempre con eso, con tener el producto lo más caliente posible, porque en la manera que el producto esté caliente se vende más fácil, ¿no? Y se vende más. ¿Quién es más simpático en la selección uruguaya? ¿Cavani, Suárez? Contame, yo no los conozco, entonces quizás me puedas dar... Creo que sería injusto en dar una reflexión tajante, porque yo también el contacto que puedo tener con ellos o que pude tener es escaso, es decir, no, a mí no me da para dar una sentencia. Creo que se manejan de manera distinta, quizás Cavani con un poquito más de amplitud, te da la sensación de ser más abierto que Luis, como que Luis es más reservado en muchas cosas, ¿no? Pero insisto, sería muy injusto si yo digo este es más simpático que el otro, porque no tengo un conocimiento personal tan acabado como para poder dar una sentencia definitiva, ¿no? Sería un atrevido de mi parte. Yo creo que los dos son muy buenos tipos, que profesionalmente se han portado muy bien, más allá de alguna decisión que quizás uno pueda compartir o no puntualmente de cada uno, pero creo que están en el mismo nivel. Ahí la selección ha generado una química de interacción muy interesante con la gente, ¿no? De la mano de lo que ha sido ese proceso liderado por el maestro, y sobre todo a partir de Sudáfrica se generó una mística de relación de los jugadores con la gente que no creo que hay que mantenerla ahí, ¿no? Que hay que cuidarla, que ellos mismos se encargan de retroalimentarla, que los jugadores que se van sumando ya saben en dónde se meten, se cuidan muchos aspectos que quizás antes se descuidaban. Entonces me parece que ahí como que ganan todos, ¿no? En ese sentido ha habido un crecimiento personal de las dos principales figuras, pero creo que de todo el plantel de la selección. ¿Tú crees que le podríamos haber ganado a la España de Sudáfrica? A ver, repetime la pregunta. ¿Tú crees que le podríamos haber ganado a la España de Sudáfrica, a la España campeona del mundo, a la de Xavi? Si nos hubiera tocado jugar contra ella, sí. Yo creo que con todo el potencial sí. Yo sigo diciendo lo mismo, ¿no? Nos pasó en los dos mundiales, nos pasó en los tres mundiales, ¿no? Es decir, las veces que quedamos eliminados, tanto en Sudáfrica, eliminados no porque llegamos hasta el final, pero claro, cuando perdimos la chance de llegar a la final contra Holanda, cuando perdimos en octavos en Brasil contra Colombia, y cuando perdimos en el último mundial frente a Francia en cuartos de final, el común denominador es que Uruguay no tuvo todos los jugadores a disposición. Llegamos a jugar contra Holanda en Sudáfrica sin Suárez, sin Lugano y sin Fuchile, que eran los tres figuras muy importantes del equipo. Llegamos a Colombia en el Mundial de Brasil sin Suárez por todo lo que había pasado y recordar todo lo que significó, ¿no? La ausencia de Luis en aquel Mundial por el trauma de la salida y por cómo se generó. Y jugamos contra Francia sin Cavani en el Mundial de Rusia. Es decir, lamentablemente en las instancias más importantes, decisivas, no tuvimos el 100% del potencial. Y yo creo que con el 100% del potencial la historia pudo ser distinta. Por supuesto que es especulación pura porque no hay manera de demostrarlo. Claro. Pero vos me preguntás, bueno, aquella España que fue campeona de Sudáfrica, que tenía un nivel de juego espectacular, yo la pongo frente al mejor Uruguay de la versión de Sudáfrica 2010, que obviamente tenía que contar con Lugano, que obviamente tenía que contar con Fuchile en su momento y con el propio Suárez, y yo no sé qué pasa. La verdad que no sé qué hubiera pasado, porque a Holanda le dimos pelea y lo perdimos incluso con errores arbitrales muy serios, ¿no? Claro. Entonces me parece que era un equipo que bien pudo llegar a la final. Después lo otro es pura especulación, como pero en la Confederaciones no la vimos contra España. No la vimos, pero es distinto, ¿no? ¿Sí? Es totalmente distinto. Aquel torneo se dio en un contexto muy particular. Uruguay llegó prácticamente eliminado de la chance de llegar al Mundial y se dio aquel triunfo contra Venezuela de visitante con el gol de Cavani que nos dio vida. La
cabeza estaba puesta en otra cosa. Claro. Ahí la cabeza estaba puesta en la eliminatoria y fue un torneo que Uruguay lo jugó hasta, yo me acuerdo, con mal humor. Tavares estaba enojado con los entrenamientos, las sedes para trabajar, los desplazamientos de los hoteles. Se generó un ambiente raro ahí, en ese campeonato. No es casualidad tampoco que las malas performances de Uruguay hayan llegado en instancias de eliminatoria. La Copa América del Centenario y la Copa América de Chile son también un ejemplo. El peor nivel de juego de Uruguay en medio de un objetivo mucho más importante. Esa Copa de las Confederaciones que mencionabas vos. Es decir, Uruguay no ha podido manejar a lo largo de todo el proceso el mismo nivel de rendimiento, pero creo que tiene que ver también con eso de los objetivos puestos en otro lado, ¿no? Por eso me parece que, por ejemplo, ahora esta es una medida distinta a la Copa América que se va a jugar en Brasil, porque la eliminatoria no empezó, porque Uruguay llega de otra manera, en un proceso de renovación, sí, pero me parece que vamos a poder ver cosas importantes de Uruguay en Brasil. Bueno, una escapadita de vuelta a Madrid. ¿Tú crees que van a fichar a Hazard, el Real Madrid? Bueno, viene manejándolo hace tiempo, ¿no? Yo creo que algo va a tener que pasar en el Real Madrid porque la situación lo impone, ¿no? Es decir, cómo se ha dado la temporada que recién pasó para el Real Madrid impone una reacción. Es muy difícil imaginar por dónde está la solución, ¿no? Claro. Y lo de Eden Hazard se viene manejando desde hace mucho tiempo, nunca se concreta, quizás haya llegado el momento. Ahora, si nos preguntamos si es la solución, sí. Yo no sé, porque a mí me parece que ahí hay un impacto mucho más grande que es lo que yo digo, el AC/DC, ¿no? El antes de Cristiano y después de Cristiano. Claro. Es decir, se está viviendo la era post-Cristiano y ese es un lastre difícil de poder revertir, ¿no? Por toda la incidencia que ha tenido Cristiano Ronaldo a lo largo de las últimas temporadas del Real Madrid, ¿no? Claro. Yo quiero ver al Fede Valverde levantarse de una vez por todas y romperla. ¿Va a pasar eso? ¿Qué pensás? Yo creo que sí. Yo creo que va a pasar. Lo que pasa que no va a depender solo de él, ¿no? Va a depender de que el equipo también levante. Me parece que es una cuestión de confianza, que le tienen que seguir dando confianza, que él, asuma un poquito el rol que tiene que asumir, pero también tiene que ir acompañado con un levante del plantel en general. Es muy difícil que Valverde pueda ser figura en un equipo que no gane. Claro.